Buenas, mi nombre es Carlos Benítez, yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Asunción, en específico de la Facultad de Ingeniería. En este video estaré explicando cómo usar las cadenas, listas, duplas y diccionarios en sus códigos. Recuerden que cualquier tipo de herramienta o tool que pueda ayudar a que su código sea más eficiente, rápido, siempre debe ser bienvenida en su lista de cosas que aprenden. Dicho esto, quiero presentarles FreeCodeCamp. FreeCodeCamp es una especie de aula virtual online donde pueden aprender bastantes lenguajes de programación en forma totalmente gratuita. ¿Sí? Y son sus fundadores y personas, digamos, que están todo el tiempo participando en esto. Tienen React Native, tienen JavaScript, tienen C++, no estoy seguro, pero lo que nos interesa en este momento es Python. No se asusten por el título, Scientific Computing with Python. Nosotros, por más de que suene bastante sofisticado, aquí está explicado todo desde cero, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado. ¿Sí? Disculpen, en realidad también pueden usar la versión en español, ¿sí? Pero recuerden que es muy importante, no es determinante, pero es muy importante de que aprendan inglés y de que gran parte del contenido que vayan aprendiendo sea en inglés. Bien. Por ejemplo, cadenas intermedias, cadenas en Python, es un tema. Hay un señor que explica de forma bastante clara cómo funcionan las cadenas, reproducen el video y son los subtítulos en español y resuelven los pequeños ejercicios. Es bastante sencillo de seguir y es gratuito e inclusive les dan un certificado que pueden vincularlo con su Twitter o su LinkedIn. Dicho esto, vamos a la herramienta que usaremos para este video, que es Colab. Decidimos usar Colab porque Colab es una herramienta offline. Ustedes no necesitan instalar nada, simplemente se registran, o sea, deben tener una cuenta de correo electrónico de Google preferentemente, es decir, de Gmail. Y usamos Colab porque Colab también se usa para otros campos como ciencias de datos, aprendizaje automático, inclusive está por encima de cualquier notebook usual. Bien, entonces voy en archivo, nuevo cuaderno o file, new notebook, open notebook. En este caso sería nuevo cuaderno. Comenzamos con las cadenas. Las cadenas son, digamos, conjuntos de caracteres con los que yo trabajo todo el tiempo en Python y todos los demás lenguajes de programación. ¿Sí? Por ejemplo, el clásico Hola Mundo es una cadena de caracteres. Y si yo quiero almacenar esa cadena de caracteres en una variable, simplemente hago el nombre de mi variable, por ejemplo, var name, igual a hola mundo. Estoy usando la forma de escribir camel case. Investíguenlo y comenten, ¿sí?, qué es esta forma de escribir. También hay otra forma de escribir, pero en lo que refiere a este video usaré esta forma, porque así prefería. Alternativamente también pueden usar las comillas simples. Son totalmente equivalentes e intercambiables inclusive. Hola mundo. Luego, si quiero imprimir ambas, print var name, var name. Esta la cambiaré de nombre, diré que esa es var name 2. En ese momento Colab está conectándose con el servidor de Google y me dice el estado de conexión, está conectando y en unos segundos me dará la respuesta que quiero, que son hola mundo con comillas dobles y hola mundo con comillas simples. Es totalmente equivalente. ¿Sí? Veamos. Estoy leyendo mis notas. Bien, como cualquier tipo de datos iterables, me refiero a tipos de datos que pueden almacenar a otros. Por ejemplo, la cadena de caracteres, esos otros datos serían los pequeños caracteres. H, O, L, A, espacio, M, U,
NT. Esos son pequeños caracteres que están almacenados en var name. Y ese tipo de datos también son llamados iterables porque yo, digamos, puedo iterar entre ellos, en ellos, mejor dicho. Ese tipo de datos yo puedo saber cuál es el número de elementos que tiene. Veamos qué pasaría si trato de calcular cuál es el número de elementos que tiene var name. ¿Cómo lo hago? Len, o función nativa de Python, len. Var name, la salida es un 10. Debo verificar eso, ¿no? 0, 1, 2, el espacio cuenta como uno más, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En realidad aquí hay, si lo cuento desde el 0, hay 9, ¿ok? Pero lo que ocurre es que len lo cuenta desde el 1, ¿sí? Cuenta la cantidad en sí. Sé que en programación estamos a contar desde el 0, pero len me da una cantidad, ¿sí? Una cantidad real. Por eso se cuenta desde el 1 cuando uso el len. Hagamos un ejemplo más que pueda ser más notorio. Si hubo 3, 4, 5, 6. Si corro esto, recuerden que primero debo actualizar esto para poder ver los resultados. Me dice 6, ¿sí? Por más de que aquí haya como, si lo estoy contando desde el 0, tendría un 0 hasta el 5, en realidad me da la cantidad de caracteres, que son 6. Bien. Lo siguiente que veremos es cómo acceder específico en la cadena de caracteres. Si yo quiero acceder o quiero saber cuál es el carácter en la posición 3, simplemente hago lo siguiente, var name 2, ¿sí? ¿Por qué usé el 2 en este caso? Porque estoy accediendo a una posición. Y cuando accedo a una posición, debo contar desde 0. Bien. Hay algunas otras formas o detalles con respecto a cómo visualizar los caracteres a partir del indexado. Esto se llama indexado al hecho de acceder a una posición de un elemento. Índices, eso es indexado. Algo llamado slicing. El slicing es como cortar los elementos que tengo de acuerdo al indexado. Voy a hacer un ejemplo. Var name. Y en var name no daré un índice en específico, sino que lo que haré será escribir esto. 2 puntos. Y no, eso no es un buen ejemplo. Haré lo siguiente. Haré 1 y 2 puntos. Y veré qué ocurre. Como verán, lo que ocurrió fue que el término en la posición 0 fue omitido. Lo que está haciendo es que cuando escribo de esta forma, dice a partir del 1 y todo lo demás va a ser impreso. ¿Sí? No el 1, el elemento 1, sino la posición 1. El elemento en la posición 1 es el 2. Por eso lo veo desde aquí. Cambiemos el ejemplo. Si me voy en 3, me muestra el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Es otra forma de escribir. Usualmente no es tan común usar esto, pero es importante conocer. Hay otras formas también o variantes de esto. Hay una descripción más detallada que dejaré en la descripción del vídeo, desarrollada de cadenas, ¿sí? Donde mencionaré cómo hay otras formas de hacer el slicing. Entonces, en este punto, lo que hicimos fue hablar de cadenas. Las cadenas son los datos iterables más sencillos de comprender. Vimos la declaración, vimos
el uso del len y también vimos la indexación. También es llamado slicing, pero digamos que el slicing es esto, usar cortes mediante el punto, mediante dos puntos. Por eso lo pongo como otro punto más que desarrollemos. Bien. Ahora veremos algunas funciones o métodos muy importantes que podemos aprender sobre las cadenas, métodos o tools importantes. Estos tools, por así decirlos, son llamados métodos por una cuestión más profunda, y es que los métodos son funciones que están contenidas en algo llamado objetos, ¿sí? Por eso me refiero a que esto es algo un poco más profundo, porque los objetos son un concepto de programación que requiere conocer eh, mucha teoría que aún no manejamos bien, entonces lo llamaremos simplemente tools. No son ni funciones, y decir que son métodos es simplemente decirlo sin entenderlo, así que lo llamaremos simplemente tools. Bien, escribiré una cadena de caracteres cualquiera, por ejemplo, text igual a hola, esto es un texto. Inclusive puedo usar comas, esto es un texto. Este será nuestro texto base, y seguidamente veremos algunas funciones particulares. Por ejemplo, si yo quiero convertir todo eso en mayúsculas, puedo usar la función text o text.upper, y me muestra todo el texto en mayúsculas. Esto es muy sencillo de utilizar. Simplemente hago un punto y luego el nombre de ese tool, ¿sí? Siempre tienen esa sintaxis o esa forma de escribir. Otra es para convertir a minúsculas, perdón, que es con esta función. Todo está en minúsculas ahora. Fíjense que la H que está en mayúsculas pasó a ser minúscula. Otra función que podríamos mencionar es el split. El split me permite partir el contenido de mi texto, y lo que hace es retornarme una especie de array con el texto partido. Punto split. Como estarán viendo, el texto fue particionado en hola, esto es un texto. Por defecto, el carácter de partición es el espacio, ¿sí? Es el espacio en blanco. Pero también podría yo definir mi propio carácter enviando en este punto. O sea, lo defino en este punto. Uso una coma. Entonces, hola, coma, esto es un texto. Pueden jugar con esto e ir viendo cuáles son las variantes. Bien. En lo que refiere a cadenas, según mis notas que estoy leyendo en este momento, esto es todo, ¿sí? Al menos lo más importante, esto es todo. Lo que son las cadenas no son definiciones muy complicadas, como lo están viendo. Python está diseñado para que sea fácil de comprender y todos podamos aprender rápidamente. Bien, ahora pasaremos a las listas, que son un poco más interesantes. Aquí tienen un sistema de navegación. Aquí estaban las cadenas, aparecen en las listas, ¿sí? Imagínense que una persona
me comienza a dictar números primos. ¿Qué son los números primos? Investíguenlo, ¿sí? Y comenten si quieren. Bien. Me comienza a dictar números primos y yo los anoto. Me dice un 3, lo anoto. Me dice un 5, lo anoto. Me dice un 7, lo anoto. Me dice un 11, lo anoto. Me dice un 13, también tomo notas, ¿sí? Y paramos hasta aquí. Y yo quiero usar esos números primos, ¿sí? La persona que me estuvo dictando los números me dice, oye, ¿cuál es el número en la posición 5 que te he dado? Y yo debo ir contando. No puedo hacer eso. Entonces decidí hacer un programa donde pueda almacenar esa lista de números que me ha dado. Y eso es básicamente una lista. Almacenar elementos en una sola. Un momento. Primero defino el nombre de la variable, que es lista nombre. El nombre es arbitrario, estoy usando el camel case nuevamente. Escribo corchetes, ¿sí? Para indicar lo que está almacenado dentro de mi lista. ¿A qué me refiero con que está almacenado? Si está de esta forma, significa que mi lista no tiene elementos, o sea, está vacía. ¿Sí? Lo ejecuto y básicamente eso es una declaración de una lista. Una lista, a diferencia de otros lenguajes, en Python puedo definir una lista que tenga distintos tipos de elementos. ¿Sí? Supongamos que tengo una lista llamada cosas y en cosas tengo un sofá, tengo un número primo y me gustan los números primos, tengo un zapato, ¿sí? Esto es un crimen en lenguajes como C++ y JavaScript, perdón, en Java. JavaScript creo que está permitido. ¿Por qué? Porque tengo elementos de distinto tipo en una misma lista, ¿sí? Veamos qué pasa si trato de imprimir cosas. Print cosas. Pues me ha mostrado todos los elementos que tengo adentro y no tengo ningún error, ¿sí? Eso es lo importante. Eso es mi punto respecto a esta sección. Entonces aquí ya he hecho la declaración y eso es todo. Hablamos solo de la declaración. Ahora veremos el indexado. Indexado y el len. El slicing también puede aplicarse al igual que como si fuese la cadena de caracteres. Imaginen que una lista es como una cadena de caracteres, pero en lugar de caracteres tengo elementos. ¿Sí? Elementos más palpables, por así decirlo. Entonces, si hago lista, nombre, y doy un 0, estaré accediendo al elemento en la primera posición de lista nombre. Algo importante que no mencioné en las cadenas de caracteres es que si yo quiero acceder al último elemento, no necesito darle la posición exactamente del último elemento. Por defecto, en Python, si uso -1, no existe la posición -1 como tal, ¿no? Por lógica, eso no puede existir. Pero en Python, él comprende que eso es, cuando escribo un -1, me estoy refiriendo al último elemento. O sea que veré un 13. ¿Sí? Lo mismo ocurre con con la lista cosas. Zapato. Ok. Veamos qué más. También he dicho que les hablaría del len. Len nos permite dar la longitud o cantidad de elementos que tiene mi dato iterable. Funciona tanto para la cadena de caracteres como la lista. Entonces hago len, lista nombre, y tengo 6. ¿Por qué tengo 6? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 elementos. Bien, eso es todo lo que refiere a indexación y len. La sección de slicing y, digamos, cortes también puede realizarse, pero como les he dicho, no es tan común utilizarlo. Bien, ahora veremos
funciones o métodos, tools importantes. Voy a ver cómo lo he llamado aquí, de misma forma. Importantes de listas. Estoy leyendo mis notas para no olvidarme de nada. Bien, antes de irme a ese punto, quiero mencionar que las listas también pueden, digamos, repetirse o duplicarse. Sí, es bastante curioso. Por ejemplo, igual a esa lista 2, ¿qué creen que ocurrió? Se duplica, ¿sí? Esto es mi lista original y como lo he editado por 2, me ha concatenado con este. Es bastante curioso, no es algo tan intuitivo y inclusive en la matemática no es coherente, pero es un operador propio de Python. Bien. En lo que refiere a métodos o tools importantes, vamos a definir primeramente un iterable tipo lista básico. Lista. Ahora sí, ahora supongamos que tengo un evento, es mi cumpleaños y estoy haciendo la lista de invitados. Lista de invitados. ¿Sí? En mi lista de invitados tengo a Juan, tengo a Andrés. No les conozco, no son mis amigos, estas personas no existen. Tengo a, no sé, Matías. Y también tengo a Rubén. Y terminé mi lista. Y me he dado cuenta de que no invité a alguien más. Entonces, en último momento, decido que a esa persona también debo agregarla, ¿no? Entonces, ¿cómo agrego un nuevo elemento una vez declarada mi lista? De esta forma. Lista invitados.append. Esta es la función que me permite agregar un elemento nuevo a la lista. Y la persona que me ha faltado es, no sé, Andrea. Andrea. Bueno, termino esto. Pero si los cambios realmente fueron guardados, si realmente Andrea está ahora en lista. Efectivamente. Disculpen, aquí hay un pequeño error. Debo correr en un cierto orden todo esto. Listo. Ahora sí, esto que estábamos esperando, ¿no? Tenemos Juan, Andrés, Matías, Rubén y he agregado a Andrea. Luego he llegado a un punto en el que, ¿sabes qué? Andrea no me cae tan bien. Quizás no debería invitar a Andrea. Andrea no ha sido tan buena conmigo. Entonces, decido que al final no la invitaré. Entonces, invitados.pop. ¿Sí? De esta forma puedo retirar el elemento que se encuentra en la última posición y ver los cambios. Y print lista invitados y efectivamente Andrea ya no está en mi lista. ¿Sí? También existen otras funciones como el sort, que me permite ordenar los elementos. Entonces, si realizo lista.sort, lista invitados, lista invitados, y ahora, si se fijan, está ordenado en forma alfabética. La A, la J, la M y la R
están ordenados de acuerdo al alfabeto. Creo que es el alfabeto en inglés, no estoy seguro si es el alfabeto en español o en inglés, pero son muy sutiles las variaciones entre ambos alfabetos. Bien. Son las listas de anidamiento, ¿sí? Lo curioso de las listas es que cuando yo los defino, como les he comentado, puedo definir cualquier tipo de elementos. Puedo guardar cadenas de caracteres, puedo guardar números, puedo guardar algún tipo de objeto que, que he programado previamente e inclusive puedo guardar otra lista, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo así. Aquí agregar listas con anidamiento. Entonces, esto es particularmente útil cuando estoy usando, por ejemplo, matrices. No sé si recuerdan, pero es algo que deben saber. Es la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz que tiene, puedo buscarla aquí también, matriz identidad de 3×3. Esta es la matriz identidad de 3×3, ¿sí? En la primera fila tiene un 1, la segunda tiene otro, pero en la siguiente columna, y en la última fila tiene un 1 en la tercera columna. Puedo reproducir eso usando listas. Le llamaré matriz identidad. Y cada uno de los elementos será una fila en específico. Entonces, ¿cuántas filas tengo? Tengo 3. 1, 2, 3. Aquí tengo 1, 0, 0. La primera fila. La siguiente fila tengo 0,1, 0. En la última fila tengo 0,01. Ahora mostraré esta matriz. Y no tuvo inconvenientes, ¿sí? Inclusive la forma de acceder a cada elemento que conozco en C++ es bastante similar. O no recuerdo del todo bien, pero diría que inclusive es idéntica, ¿sí? Si quiero acceder al elemento central de la matriz, tendría que hacer un 1, 1, ¿no? Y efectivamente es un 1. Este 1 hace referencia a este 1 central. ¿Por qué? Esta es la fila 0, esta es la fila 1. Esta es la columna 0 y esta es la columna 1. La intersección de ambas es la coordenada 1, 1. Por ello lo puse aquí, 1, 1. Si ejecuto esto, tengo el elemento en la posición central. En lo que refiere a listas, eso es todo, o al menos lo más importante es eso. Ahora nos pasaremos a lo que refiere a tuplas. Las tuplas son básicamente o casi idénticas a las listas. Sin embargo, las tuplas son elementos constantes, ¿sí? Si recuerdan, había métodos como el pop y el append que me permiten agregar y retirar elementos de la lista. Eso significa o se interpreta a que la lista es funcional, es decir, que cambia en todo momento. Sin embargo, en lo que refiere a las tuplas, los elementos tienen o se encuentran en forma fija desde el instante en que son declaradas, ¿sí? E igual a 1, 2, 3, pero en lugar de corchetes uso paréntesis. Esto es una tupla, ¿sí? Inclusive ahora puedo imprimirlo. Print t.
Veamos con respecto a las listas, cuáles son las diferencias. Las listas, ya hablamos de cómo son las declaraciones. Las declaraciones son, la única diferencia es que aquí usamos paréntesis. También podemos almacenar distintos tipos de elementos. T igual a, como el ejemplo que habíamos dado, sofá, casa. Acá puedo ver un 1, acá un menos 9, ¿sí? Inclusive aquí podría poner otra tupla, ¿no? 1, 2. Esto será T2, una tupla T2. Y no tengo inconvenientes, ¿sí? De igual forma puedo declarar tuplas anidadas. ¿Y qué pasa si quiero saber la longitud que tiene una tupla? Como la tupla es un elemento iterable, también puedo usar el tool o función nativa de Python, len. La t que está aquí tiene 3 elementos, por eso veo el 3 aquí. Eso es lo que refiere a declaración y el len. Creo que había usado comas nada más. Bien. Declaración y el len. Las cuestiones de indexado también son idénticas, también debo usar corchetes. De corchetes 0 es el número 1. ¿Qué más? Ahora tratemos de modificar una tupla con una función append. Veamos qué ocurre. Si escribo t.append, escribo 9 aquí, tengo un error, ¿sí? Porque el append no funciona con la tupla. La tupla no puede ser modificada, ¿sí? No hay forma de que yo agregue elementos allí o trate de modificar los elementos de la tupla. Aquí, cuando hablamos de las listas, algo que faltó incorporar es que las listas, un elemento en una determinada posición también puede ser modificado. Por ejemplo, lo que refiere a cosas, yo puedo decir que cosas en la posición 0, en lugar de ser un sofá, ahora será una cocina. Entonces, si seguidamente, luego de ese cambio, hago un print sofá, ejecuto esto, seguidamente esto, y, disculpen, voy a escribir cosas, y en lugar de sofá tengo una cocina en este punto, ¿sí? Básicamente modifiqué el elemento. En las tuplas no puedo hacer eso. Ya les demostré que no puedo agregar elementos. ¿Qué hay de tratar de modificar un elemento específico? En la posición 0, yo aquí he visto que tengo un 1. Y ahora, ¿qué tal si en lugar de ser un 1, quiero que sea un 3? También tengo un error, porque las tuplas no pueden ser modificadas. Las tuplas permanecen en forma constante. Son como especie de listas constantes, en simples palabras. Bien, eso es lo básico que hay que saber lo que refiere a tuplas. Y seguidamente pasaremos a los diccionarios. Los diccionarios son una especie de listas, ¿sí? Me refiero a que también son elementos que pueden guardar otros elementos. Bien, supongo que ahora creo un diccionario. Un diccionario, en lugar de, no usa corchetes y tampoco usa paréntesis, sino que usa llaves. Y declararé los elementos mediante dos partes. Pongan atención aquí. Tengo el primer elemento que es, supongamos un 10.
coma. El segundo elemento será un sofá. El tercer elemento será un zapato. El cuarto elemento será un número primo. Y he escrito dos puntos aquí, porque allí es donde debe ir lo que es llamado como key, ¿sí? Que sería como indexado cuando yo quiera acceder a los elementos de mi diccionario. Escribiría de esta forma. Es como ID1, puedo escribirlo de esta forma. Realmente la key puede ser la que sea. Ustedes pueden elegir su propio sistema de keys. ID2, ¿sí? Inclusive puede que no estén relacionadas entre ellas. Eso puede llamarse ID2, eso puede llamarse ID, o quizá escribo otra forma de escribirlo, ID3, aquí escribo simplemente ID y lo ejecuto. Ahora, si quiero acceder a alguno de ellos, escribo dir y entre corchetes escribo y con comillas el key en el que quiero acceder. Es el elemento con valor 10. Bien, eso es lo que refiere a diccionarios. Si hablemos de sus métodos, texto, lo que refiere a sus métodos, o tools importantes de diccionarios. Del función nativa de Python, que me permite saber cuánto es la cantidad de elementos que tiene. Aquí me dice 4, ¿sí? Pero también existen otros que me permiten saber solamente las keys o las llaves del diccionario. Punto keys. Y eso me dará todos los keys, ¿sí? Son llamados keys. También puedo tener here.values, que son para los propios valores que tengo dentro del diccionario. Estos son los elementos más importantes o relevantes en lo que refiere a diccionarios. No muestro cómo agregar elementos a diccionarios porque eso usualmente no es algo tan común. El diccionario ya viene como una forma constante y no es tan usual tratar de modificar diccionarios. Puedo agregar elementos al diccionario de esta forma. Y en este punto tengo que definir una key nueva, ¿sí? ID, por ejemplo, 10. ID 10 será igual a otro número primo que podría ser el 11. Luego mostraré qué es lo que yo tengo dentro del div. Si se fijan, ID 10 fue agregado en el diccionario. ID 10 igual a 11. Bien, eso es todo lo que refiere a cadenas, listas, tuplas y diccionarios. En el siguiente video veremos qué son las funciones, que es algo muy importante y útil lo que refiere a Python. Y también veremos lo que refiere a Filter, que son funciones muy útiles.